Hola, soy el profesor Misael y bienvenidos a una nueva clase virtual de matemática. El día de hoy determinaremos la variación proporcional en el costo de mantenimiento de un jardín. En otras palabras, resolveremos problemas de proporcionalidades. Bueno, ¿preparados? ¿Listos? Empecemos. A ver, semana número 11, proporcionalidad entonces. Vamos a empezar con una situación problemática que nos dice lo siguiente. Como título, cuidamos nuestro jardín. Y leemos, Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lado, al cual desea darle mantenimiento. Para ello, contrata los servicios de Alberto, un jardinero, y fijan un pago de 120 soles. Una vez que Alberto termina su labor, Fiorella le paga el monto fijado. Ahora, Marcela le pregunta si puede darle mantenimiento a su jardín, el cual tiene la misma forma, pero el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella. A lo que el jardinero acepta. Luego de terminado el trabajo, Marcela le paga el doble del monto que pagó Fiorella por el mantenimiento de su jardín, pero Alberto le indica que ese monto no es suficiente por el trabajo realizado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien el pago? ¿Es mucho o es menos? Bueno, para resolver este tipo de situación problemática, vamos a resolver dos problemas. El primer problema nos dice, ¿cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Y el problema número 2 nos dice, si otro jardín cuadrado tuviera la medida del triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento? Muy bien. Antes de resolver estos dos pequeños problemas, vamos a hacer un repaso. En otras palabras, vamos a hablar de los aspectos teóricos. Muy bien. Magnitudes proporcionales. ¿Qué son las magnitudes proporcionales? Dos magnitudes pueden ser proporcionales cuando se relacionan entre sí de dos formas distintas. Entonces, yo te diré que existen dos tipos de proporcionalidades o magnitudes proporcionales. La primera es la magnitud directamente proporcional y la segunda es la magnitud inversamente proporcional. Vamos a empezar con la magnitud directamente proporcionales. ¿Ya? Magnitudes directamente proporcionales. Nos dice, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda multiplicada o dividida por el mismo número. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, hagamos un ejemplo. María compra en el mercado 6 kilogramos de pollo, que le cuesta 30 soles. Comparando las magnitudes masa y costo, tendremos lo siguiente. Observen en la parte superior. Nos dice, la masa es 6 kilogramos. ¿Cuánto le costó? Le costó 30 soles. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos decir como conclusiones del ejemplo? Si la masa adquirida se duplica, o sea, 6 kilogramos, yo lo duplico, o sea, lo voy a multiplicar por 2. ¿Cuánto será? 6 por 2, 12 kilogramos. ¿No es cierto? De la misma forma también el costo, dice, lo debo multiplicar por el mismo factor. O sea, lo voy a multiplicar por 2. ¿Cuánto será? 30 por 2. Estaríamos hablando de ¿cuánto? 60 soles, ¿no? ¿Sí? 30 por 2. Estaríamos hablando de 60. Muy bien. Ya, listo. Ahora dice, si la masa adquirida se reduce a la tercera parte, o sea, ¿qué quiere decir? 6 le voy a dividir entre 3. ¿Te parece? A ver, vamos a dividir entre 3 aquí, entre 3. Y acá abajo también lo voy a dividir entre 3. Entonces eso es lo que dice, ¿no? Lo que voy a hacer es 6 entre 3. 6 entre 3, ¿cuánto será, jóvenes? Muy bien, 6 entre 3, estaríamos hablando de
2. ¿2 qué? 2 kilogramos. Y 60 entre 3, estaríamos hablando de, ¿cuánto? 30 entre 3, 10 horas, ¿no? Estaríamos hablando de 10 horas. Muy bien. Entonces, en la primera parte, yo he multiplicado, ¿no es cierto? He multiplicado 6 por 2. ¿Cuánto me da? Me daba 12 soles, 12 kilogramos. Y el otro he hecho 30, ¿sí? Por 2. ¿Cuánto me da? Me da 60, ¿no? Y en la otra parte he dividido entre 3, ¿ya? Entonces, 6 entre 3, 2 kilogramos. Y 30, ¿sí? Entre 3, ¿cuánto era, jóvenes? Entre 3 sería 10. Muy bien. Entonces dice, el cociente de sus valores permanece constante. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo dividir. Mira, a ver. ¿Dividir de qué forma? A ver. Yo puedo decir que 6 entre 30, dice, es igual a lo que puedo decir 2 entre 10. Y es igual al otro, 12 entre 60. Y si nosotros simplificamos cualquiera de esos factores, siempre me va a quedar un quinto. Quiere decir que la simplificación de la división de ellos, dice, es un quinto. Puede ser otro valor, pero siempre es constante, ¿no? Concluimos que las magnitudes masa y costo son directamente proporcionales. Muy bien. Entonces, esa es una magnitud proporcional. Pasamos. Magnitudes inversamente proporcionales. ¿Qué nos dice? Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda dividida o multiplicada por el mismo número. ¿Cómo es eso, profesor? Empecemos con un ejemplo. Ejemplo. Dos agricultores pueden sembrar papa en un determinado terreno en 6 días. Comparamos las magnitudes número de agricultores y número de días. ¿Les parece? Tenemos, dice, 12 agricultores, ahí está, 12 agricultores, dice, siembran papa en 6 días. Ahí está, ¿ve? Ya. ¿Qué voy a hacer? Dice, si el número de agricultores se duplica, o sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo 12 agricultores, le duplico por 2, o sea, voy a multiplicar por 2, tengo 24, ¿no? Sería 12 por 2, sería 24. Y si arriba lo multiplico, abajo también lo tengo que multiplicar, ¿sí o no? Ya, seguimos entonces. El número de días se reduce a la mitad. ¿Cómo es eso, profesor? 6 entre 2, ¿no es cierto? Entre 2. ¿Cuánto sería? 6 entre 2 sería 3. Muy bien. Ahora, pues aquí en este caso, diría, ¿no? Si acá el primero agricultores lo multiplico, ¿ya? Por 2, entonces el otro se divide entre 2. 6 entre 2, ¿cuánto me da? 6 entre 2 me da 3. Ahora, si el número de agricultores se reduce a la tercera parte, o sea, estos agricultores 12, yo lo divido entre 3, ¿cuánto me queda? 12 entre 3 es 4, ¿no? Entonces 12 diré entre 3 es 4. ¿Qué va a pasar con el número de días? El número de días se va a triplicar. El número de días se va a triplicar. ¿Por cuánto? Por 3. Se va a multiplicar. Entonces multiplicamos 6 por 3. Estaríamos hablando de 18. 6 por 3 sería 18 días. Muy bien, ¿qué podemos decir entonces? El producto de valores corresponde de las variables, mejor dicho, el producto de los valores correspondientes de las variables siempre permanece constante. El producto. ¿Qué producto? Se refiere ya al número de agricultores por 10. 4
por 18. Debe ser igual, ya, a 12 por 6. Y eso debe ser igual a 24 por 3. Y multiplicamos entonces estos factores, siempre debe dar lo mismo, 72. ¿Ya? Entonces nunca se olviden, ¿ya?, que eso viene a ser una magnitud inversamente proporcional. Concluimos entonces que las magnitudes de número de agricultores y número de días son inversamente proporcionales. Entonces, pero ¿cómo me doy cuenta? O sea, ¿cuál es la técnica para darme cuenta cuándo es directa y cuándo es inversa? ¿Ya? A ver, aquí vamos a entender mejor. Métodos para calcular dos magnitudes proporcionales. Nos dice la regla de 3 simple directa. Este método se utiliza cuando las magnitudes son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? A ver, empecemos con el ejemplo. Si 24 metros de tela cuesta 150 soles, ¿cuánto cuesta 40 metros? Voy a aplicar regla de 3 simple, ¿sí? A ver, me dice, si 25 metros de tela, ¿sí?, cuestan 150 soles, ¿sí? A ver, entonces ponemos, pero no, 25 metros de tela me cuesta 150 soles. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuánto cuesta? O sea, en lugar de lo donde cuesta, ¿no? ¿Cuánto cuesta X? Yo no sé, ¿ya? ¿Cuánto cuesta? Dice 40 metros, o sea, en la sección de las columnas de los metros, ¿no? 40 metros. Ya. Entonces yo analizo, o sea, la estrategia es analizar, ¿no? Si yo tengo 25 metros de tela y voy a comprar 40, entonces está aumentando, ¿sí o no? ¿No es cierto? O sea, aumenta, positivo. Esto sería positivo. ¿Sí? Eso aumenta. Si eso aumenta, quiere decir que el costo, por lógica, también debe aumentarse. O sea, si una magnitud aumenta, la otra también debe aumentar. Por eso se dice que son magnitudes directamente proporcionales. ¿Ya? Entonces, ahí puedo decir que son directamente. Entonces, el cociente de valores es una constante. ¿Cómo se calcula entonces? La técnica es fácil, ¿no? El de arriba sobre el de abajo, el de arriba sobre el de abajo, eso nada más. Diré entonces 25, ¿ve?, entre el de abajo será 40, ¿ve? El otro sería 150, ¿ve?, el de arriba entre el de abajo. El de abajo, ¿quién es? X. Es la variable que debo calcular. Entonces, seguimos, ¿no? ¿Cómo se calcula esto? Simplificaremos. A ver, vamos a simplificar. 25 arriba y abajo, ¿cuánto sería? Quinta, ¿no? Hay que sacarle quinta. Abajo tiene quinta, 40 tiene quinta, sí, claro que sí. Su quinta es 8. 5 por 8, 40, muy bien. Su quinta de arriba, 25 entre 5, 5, muy bien. Listo. Seguimos simplificando. Quinta acá, 1. Y quinta de 150, ¿cuánto sería? ¿No? Entonces acá la quinta sería 1 y acá la quinta sería 30. Entonces aplicamos el método del aspa, ¿no? X por 1, X, ¿ve? Y 8 por 30, aquí quedaría el denominador multiplica el numerador, ¿no? Sería 8 por 30. Y eso sería igual 8 por 30, 240. Entonces, a mí me cuesta, dice, ¿ve?, ¿cuánto sería? Los 40 metros de tela, ¿ya? Me cuesta, ¿cuánto me cuesta? 240 soles. Muy bien. Entonces, ya sabemos cuándo es directamente proporcional.
Si una magnitud aumenta, la otra también debe aumentar. Ahí decimos que es directamente proporcional. Pasamos. ¿Cuándo es inversamente proporcional? En el problema ya. Estos métodos se utilizan cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, nos dice, ¿no? A ver, ejemplo. Un vehículo recorre cierta distancia en 8 horas, viajando a 120 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo ese mismo vehículo recorre el trayecto anterior si va a 80 kilómetros por hora? A ver, nos dice, ¿no? Un vehículo dice que viaja a 120 kilómetros por hora, ¿sí? ¿En qué tiempo lo hace? En un tiempo de 8 horas. En la columna de los tiempos, ¿no? Ya. ¿Cuánto tiempo? Me voy a la sección de la columna de tiempos, no sé, X, ¿sí? ¿Cuánto tiempo, ¿sí? Ese mismo vehículo recorre el trayecto anterior si va a 80 kilómetros por hora. Entonces acá sería 80 kilómetros, ¿no? Muy bien, ya hemos puesto. ¿Cómo se resuelve la técnica para este tipo de problemas? Inversamente proporcional. ¿Qué me dice? El producto de valores es constante. Ya, entonces aquí lo que debo hacer es la multiplicación. O sea, las columnas no me ven. La columna de la velocidad tenemos 120 y 80. En el del tiempo 8 y X. Entonces lo que yo debo hacer solamente el producto de las columnas, ¿no? Por ejemplo, acá sería 120 por 80. Siempre, dice, debe ser igual siempre, ¿ya? Al producto de estos dos tiempos también. 8 por X, ¿no? 8X sería. ¿Sí? Y entonces, simplificando, podríamos decir que X es igual, ¿ya? A 120. Entonces acá podríamos nosotros simplificar, ¿no? A ver. 8ava, 1 y 8ava, 10, ¿no es cierto? Entonces 8ava aquí es 1, 8ava, 80 entre 8 sería 10. ¿Y cuánto sería eso entonces? 120 por 10 sería 1200. Entonces sería 1200 horas. Entonces el vehículo tarda, dice, ya 1200 horas en recorrer. Pues acá podría, ¿no? Si no, 1200, claro que sí. 1200 horas en recorrer dicho trayecto. ¿Sí? Simplemente la multiplicación. ¿Ya? Ya sabemos entonces. ¿Cuándo es directa? ¿Ya? Cuando uno aumenta, el otro también aumenta. ¿Y cuándo es inversa? Acá dice, ¿no? Si yo tengo la velocidad de 120 kilómetros por hora, lo hace en 8 horas, o sea, la velocidad de 120 lo hace en 8 horas. Si la velocidad disminuye, ¿sí o no? Si la velocidad disminuye, ¿qué pasa con el tiempo? Esto va a ser en más tiempo, ¿sí o no? Por tal motivo, ¿no? El tiempo aumenta, ¿no? O sea, ya son inversos, ¿sí? Si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro aumenta. Pero en la proporcionalidad directa no. Ambos aumentan o ambos disminuyen. Listo, muy bien. Ahora sí podemos resolver el problema entonces. Dice, ¿cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Dice, a ver, vamos. Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lado, nos dice, y paga 120 por el mantenimiento del jardín. Entonces diré, ¿no? Si yo tengo una forma cuadrada, entonces simplemente diré, ¿no? Cuadrado. Un lado es 3, el otro lado es 3. ¿Y cuánto es el área que va a trabajar, que va a hacer mantenimiento? 3 por 3 sería 9. ¿Y por eso cuánto está pagando? ¿Cuánto dice que está pagando? Está pagando 120 soles, ¿no es cierto? Listo. Ahora dice, Marcela tiene un jardín de forma cuadrada de 6 metros de lado, o sea, más grande. Y dice que paga 240, o sea, de 120, el doble sería 240. Eso es lo que dice paga por el mantenimiento del jardín. Pero Alberto le indica que no es suficiente. A ver, dice que no es suficiente. Entonces, el costo del mantenimiento del jardín no sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque
eso dice, no es el precio, soles, ¿no? X soles. ¿Cuánto realmente será el precio que debe pagar? Porque dice, paga 240, pero Alberto no está conforme, dice, ¿no? A ver, seguimos. Sigamos resolviendo entonces. Calculando, ¿ya? El costo de mantenimiento del jardín de Marcela, establezco la siguiente relación de proporcionalidad. La superficie es la primera columna, o sea, el área, y en la otra columna es el costo. Entonces acá yo diré, ¿no? El primero, ¿cuánto me vale? La primera área, ¿cuánto me vale? El 3 por 3, ¿cuánto sería? 9, ¿no? Muy bien. ¿Y el otro cuánto sería? Es de 6 metros, ¿no? O sea, 6 por 6, la superficie sería 36. Muy bien. Seguimos. ¿Cuánto paga, dice, por 9 metros cuadrados, que es la primera área? 120 soles. ¿Cuánto pagará por 36 metros cuadrados? No lo sé. Entonces analizo, ¿no? Digo, si el área inicial es 9 metros cuadrados y ahora voy a hacer un metrado de 36. Si 9 metros por 9 metros pago 120, por 36 pagaré más, ¿cierto? Entonces, puedo identificar que es una magnitud directamente proporcional. ¿Ve? De 9 a 36 aumenta, entonces de 120 también debe aumentar. Entonces es más y más. Las magnitudes superficie y costo, entonces, ¿qué son? ¿Qué magnitudes son? Tienes que identificar, ¿no? Son magnitudes, ya, magnitudes directamente proporcionales. Son directamente proporcionales, jovencitos, ¿ya? Porque ambas aumentan proporcionalmente. O sea, quiere decir que en este caso sería positivo, porque ambos aumentan. Pueden también disminuir, pero ambos deben disminuir, ¿no? Para que sean directamente proporcionales. Listo, entonces utilizo el método de la regla de 3 simple directa. La directa es la división y la inversa es la multiplicación. Y si la directa es la división, entonces yo diré, ¿no? En las columnas de la superficie, 9 entre 36. Siempre, ¿ya? Esa es la técnica. 9 entre 36. En la otra columna también utilizo el mismo método, ¿no? Haría arriba siempre 120 y abajo la incógnita que voy a calcular, ¿no? Ya tengo ya, ¿ve? Ahora, ¿qué hago? Multiplico, ¿no? En aspa puedo multiplicar o también puedo simplificar antes de operar. ¿Puedo simplificar? Claro, simplificamos ya. Novena arriba y novena abajo. ¿Cuánto sería simplificando? 36 tiene para poder dividirse. ¿Ustedes qué dicen? Ya. Entonces diré, ¿no? Pues claro que sí. Novena 1 y abajo novena 4. Muy bien. Ahora sí en aspa, ¿no? Puedo aplicar en aspa. ¿Cómo es eso? Voy a multiplicar, ¿sí? De la siguiente forma, ¿no? Este es el método de aspa, ¿sí? Y el siguiente vendría a ser así. Ya empezamos con el primero. Dice x por 1 será x. Es igual y 4 por 120. 4 por 120. ¿Cuánto me da? 4 por 120 sería 480, ¿no? 480. Entonces, como respuesta podemos decir, Roberto debe cobrar 480 soles por el mantenimiento del jardín de Marcela, ¿no? Pero ¿cuánto dice le ha querido pagar? 240, ¿no? O sea, prácticamente el doble estaría cobrando en realidad, ¿no? Muy bien, listo. Ahora resolvemos el siguiente problema. Dice, si otro jardín cuadrado tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento? Dice, a ver, resolución. Establezco la relación de proporcionalidad. En la primera columna es el área y en la segunda columna es el costo. En la primera columna, entonces yo puedo decir, ¿no? De Fiorella, ¿no? ¿Cuánto sería? Tengo que establecer una regla de proporcionalidad.
¿Cómo es eso? Yo ya sé, pues, ¿no? Si, ya, acá puede decir 9 metros cuadrados se paga, ¿cuánto? 120 soles. ¿Cuánto se pagará por una superficie que sea el triple? ¿Sí o no? ¿Cuánto sería? 81 metros cuadrados, ¿no? ¿Sí? El triple dice. Si un lado vale 3, entonces el otro lado sería el triple, sería 3 por 3, 9, ¿no? Entonces 9. Si el lado es 9, aquí está, ¿ve? Aquí está, ¿dónde está? No, te está pidiendo el triple, entonces el triple sería 3 por 3, 9. Entonces 9 por 9, que sería el área, 81 metros. Muy bien. ¿Cuánto costará? Nos dicen, ¿no? ¿Cuánto costará? No lo sé. Ya, ahí está el incómodo. Listo. ¿Qué hago ahora? Analizo, ¿no? Si es inversa o si es directa. Digo, si 9 metros me cuesta 120, a 81 me costará más. Entonces dice, es positivo y acá también es positivo. Las magnitudes de superficie y costos son directamente proporcionales porque aumentan proporcionalmente. Entonces utilizo el método de la división, ¿no? El método de la división me dice, ¿no? ¿Qué digo? Arriba sería 9, ¿no? Ahí está 9. Y abajo el 81, ¿no? 9 entre 81. Es igual a 120, ¿sí? Entre x. Este es el método para calcular magnitudes directamente proporcionales. Y ahora lo que tengo que hacer es simplificar, si se puede, ¿no? Novena 1 y novena de 81, ¿cuánto será? A ver, entonces novena de 9, 1. Novena de 81, 9 también. 9 por 9, 81, ¿no es cierto? Listo. Ahora, ¿qué hago? Voy a utilizar el método de raspa, ¿no? X por 1 y 9 por 120. ¿Cuánto será eso, jóvenes? 0, ¿no? Diré X por 1, entonces diré que es X. Y eso es igual, ya, a 9 por 120. ¿Y eso cuánto sería? 9 por 120, estaríamos hablando de 1080, ¿no? 1080. Entonces, como respuesta, yo puedo decir que Alberto cobrará ya 1080 soles por el mantenimiento del jardín, que tiene el triple del lado del jardín de flores. Muy bien, sencillo, ¿no? Regla 3 simple, ¿no? Simple directa o simple inversa. Con este pequeño ejemplo, jóvenes, podemos ya empezar a resolver los problemas. ¿Qué problemas vamos a resolver? Aquí están, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 problemitas. No te olvides, ¿sí? Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Nos vemos